Isaías capítulo 6, ¿lo tenemos, hermano? Y vamos a leer el verso número 1, y dice de la siguiente manera: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a dejar hasta ahí la porción, hermano. Siéntese, por favor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la santidad. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción. Vamos a estar hablando de santidad, sobre todo santidad acerca de Dios, de la persona de Dios. Hablábamos acerca también de que cómo se utilizan frases en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tales como Kodesh, Kadash. En el Nuevo Testamento, hermano, como Agios o Hieros, para referirse, hermano, a santo o santificar o santificación. Depende, hermano, la frase cuando se aplica se modifica un poco. Giasume, giaso, frases como agiasmo brotan, hermano, tratando de identificar, pues conforme al uso de la palabra que se aplica en su momento. Pero sí son frases, hermano, que se usan por cientos de veces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y son términos que estrictamente nos hablan de separar algo para Dios, para el uso de Dios. Amén. Hablamos de renovación, de transformación, de restauración, de una nueva vida, de una vida santa, de un crecimiento espiritual. Y bueno, todo lo asimilamos, hermano, a acciones de santificación. Amén. Cuando yo iba desarrollándome, hermano, en lo que es el conocimiento de la palabra, usualmente cuando vemos pues la escritura, oímos la frase que dicen, bueno, esto es canónico, esto no es canónico. Y cuando uno va a mirar la raíz de esta palabra, ¿a qué se refiere cuando hablamos la palabra canón? Bueno, viene del griego canón y del hebreo canen, quiere decir una caña o una vara, un listón para tomar medidas. Lo usaban albañiles y carpinteros, y después se usó como normas o patrones, modelos que sirven para regular o medir, aplicándose pues a otros términos, como por ejemplo cuando estamos viendo la palabra de Dios, podemos notar, hermano, el término correcto, la medida que llena las expectativas sagradas ante, hermano, lo que nosotros consideramos de Dios. Entonces lo que no lo llena, decimos, esto no es entra en el canón. Amén. Esto sí es canónico, esto es algo que nosotros podemos decir que es santo, que es sagrado, que es avalado por Dios en toda la extensión de la palabra. También hablábamos acerca de que Dios, hermano, ha utilizado pues cosas, personas. Él mismo es santo. Hablábamos de lugares santificados, de utensilios santificados. Recuerda aquel lugar donde Moisés llegó a mirar aquel fenómeno de la zarza, y Dios le dijo desde aquella zarza: no te acerques, porque el lugar donde tú estás es santo, quítate tu sandalia. Entonces aquel hombre, hermano, se quita la sandalia, y es lo mismo que se repite en el caso de Josué, cuando llega a mirar a aquel varón con la espada desenvainada, y que le dice Josué: bueno, ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Entonces aquel ángel le dijo: no, yo vengo de parte de las huestes de Dios. Entonces así es de que el lugar donde tú estás es santo, quítate la sandalia. Ahí habla con él, hermano, aquel ángel. Y recuerde que cuando hablamos acerca del transcurso de Israel sobre aquel desierto, el campamento donde estaba Israel, donde Dios estaba acompañándolos, era un campamento santo. Deuteronomio 23:14 dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti.
era un campamento donde no se toleraba lo impuro, amén. También cuando miramos ya en el caso de Israel, cuando se asienta en ese lugar donde Dios había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y bueno, viene la época de los reyes y se forma el primer templo. Dios, hermano, habla acerca de el aval que da a la construcción de esta casa de oración, y en 1 Reyes 9:3 dice: y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces estamos viendo cómo Dios, hermano, aparta para sí esta casa donde se invocaría el nombre de Jehová. Estamos hablando del templo de Jerusalén, amén. Hablábamos acerca de utensilios, por ejemplo, Esdras capítulo 8 verso 28 habla acerca de vasos, amén, o vosotros, dice acá el texto para ir más claro, amén, dice: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, la plata y el oro, la ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Dice también Éxodo 30:35: y harás de ello el incenciario, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Éxodo 37:29 dice: hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Cuando estamos hablando pues de este tipo de artefactos, eran exclusivos, hermano, para el uso al servicio a Dios. Miramos también días santificados. Lo más común es mirar, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel tiene en especial el día sábado. Esto desde el Génesis, Dios santifica ese día para que no se trabaje. Y bueno, ha sido una, ¿cómo puedo decirle? Una secuencia de textos y textos y textos que se miran, donde Dios, hermano, incluso implanta en Israel esta ley de no trabajar el sábado. Bueno, vemos como ciertos otros días también son santificados. En Levítico capítulo 25 verso 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, amén. El verso 12 dice: porque es jubileo santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis, amén. O sea, estamos hablando de días santificados, estamos hablando de cosas santificadas. Pero lo más interesante acá, hermano, es al que santifica todo, al que es puro, al que es grande, al que es santo. Cuando estamos viendo esta porción que acabamos de leer de Isaías capítulo 6, estamos viendo la clave, la llave, el santificador, el que cambia las cosas impuras para convertirlas en limpias, en útiles para Él. Cuando algo Dios lo escoge para sí, lo transforma en santo, lo convierte en algo para su uso exclusivo. Cuando vemos el Apocalipsis capítulo 15, en su verso número 3, hermano, empezamos a mirar cómo unas huestes celestiales empiezan a cantar un cántico, el cántico de Moisés, hermano, y del Cordero, y diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos, verdaderos son tus caminos. Y empieza a decir: Rey de los santos. Hermano, también el texto en el 4, en el verso dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. El texto irrumpe pues en una alabanza a Dios de tal grado, a tal manera, que todo lo que hay en el cielo, hermano, los seres que habitan en ese lugar especial, reconocieron la santidad de Dios. Solo tú eres santo, en ese lugar precioso, en ese lugar puro, en ese lugar santo. Hermano, la persona de Dios superaba en mucho a todo lo que ahí se podía contemplar ante los ojos del apóstol en esa visión apocalíptica. Porque nosotros podemos ver, hermano, en la escritura ese tipo de reconocimiento a Dios. Podemos decir que Dios, en realidad, entre sus otros atributos, Dios es infinito. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Dios es infinito.
Solo Él es infinito. Solo Dios es independiente. Él no depende de nadie. Nosotros dependemos de las personas, dependemos de ciertas cosas, pero Él no depende de nadie. Él es independiente. Solo Dios es inmutable. O sea, estamos hablando que Él no tiene fin. Él no muere, Él no muta, Él no cambia. Sin embargo, nosotros sí cambiamos, morimos, pasamos, hermano. Pero una cosa sí nosotros podemos entender. Aparte de todo ello, hermano, solo Dios es santo. Es santo a un grado tal que no se puede, hermano, tal vez uno imaginar a qué nivel, ¿me entiende? Porque incluso su persona está lejos de nuestra comprensión. Si nosotros entendemos algo de Dios, es las faldas de sus caminos. Es un poco, hermano, de lo abundante que es Dios, de lo misterioso que envuelve a este ser único, este ser santo, este ser misterioso, este ser grande. Cuando vemos, hermano, el coro celestial que en Isaías, hermano, se enmarca, cuando aquellos serafines volando, hermano, se cubren sus pies, se cubren, hermano, su rostro para no contemplar la grandeza de aquel ser que está en ese trono, y gritan, hermano, santo, santo, santo. 3 veces mencionan ese tipo de título en la Biblia. Él es llamado santo, nuestro Señor, porque lo es. Y en Él, hermano, en Dios se suman todas las virtudes y todas las excelencias buenas y morales. Todos los dones, todas las cosas especiales, excelsas, están en Él. Él es llamado santo. Amén. El poder, su pureza son absolutas. Es cierto, hermano. En Él no hay ni una sombra de breve pecado. Juan dice, hermano, en la Escritura, que él plasma en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Al hablar acerca de esa luz en contraste con las tinieblas, se destaca inmediatamente dentro de nuestros corazones que se está hablando de santidad, de pureza, de claridad en nuestro Dios. Y es que la Biblia, hermano, destaca su hermosura de una manera tal que brilla, amén, contrasta con lo oscuro, con lo gris. Él es, hermano, el que resalta en su palabra. Y como en Crónicas 16:29 se puede, hermano, leer cómo se reconoce y se medita acerca de esa grandeza de Dios. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces se habla acerca de su hermosura. Es cierto, hermano, nosotros vemos virtudes en Dios, virtudes divinas, hermano, es solamente en Él, amén. Pero lo magnífico de Él, lo más grande, es su santidad, amén. Usted debe de notar, hermano, lo especial de esto que nosotros estamos mencionando como su atributo santidad. Usted ve la mano de Dios poderosa, ¿cierto, hermano? Él todo lo puede. Su omnipotencia es ese tipo de facultad de hacerlo todo. Para Él nada es imposible. Usted mira la omnisciencia de Dios. Él todo lo ve. No hay nada que se le oculte a sus ojos. Él, hermano, está en todo lugar. Amén. Se puede hablar acerca de que Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Amén. En su omnisciencia podemos ver sus ojos que escudriñan lo interno del corazón, los secretos más guardados. Su ojo, hermano, en esa omnisciencia puede observarlo todo. Ese atributo es especial. Su misericordia, se puede hablar acerca de su entraña, cómo Dios se conmueve, cómo Dios, hermano, se da por el más vil pecador. Podemos destacar eso también en la palabra del Señor. Podemos también incluir acerca de su eternidad, que Él no muere, Él es eterno.
Él, hermano, es desde el siglo hasta el siglo. Él es Dios. Gloria a Dios. Él sigue siendo Señor a través de las edades. Pero la santidad es lo más hermoso que nosotros podemos contemplar de Dios, hermano. La santidad es algo, hermano, que podemos decir que viene a darle el deleite a aquellos que han sido libertados por el pecado. Cuando nosotros hemos recibido de Dios eso especial, cuando nosotros hemos recibido la liberación y llegamos delante de Él, uno puede constatar, hermano, que uno se siente tan inmundo, uno se siente tan pequeño, uno se siente tan limitado ante un ser tan grande y tan pulcro como Él, tan limpio como Él, tan santo como Él. No lo entendemos totalmente, pero dentro de nuestro corazón nos hace, hermano, mención la conciencia de que Él es único, de que Él es limpio, de que en Él no hay mancha de pecado, hermano. Amén. Eso es especial en Él. Y en aquel hermano que ha sido liberado, entiende perfectamente que esto es su deleite, su delicia. Todos entendemos que cuando venimos delante de Dios no podemos andar mal, no podemos andar en caminos torcidos. Él es de caminos rectos, Él es de caminos santos. Amén. Cuando vemos esa perfección divina, supera todas las otras perfecciones de Dios. Amén. Porque todas sus, hermano, habilidades y atributos tenemos que meterlas en ese rango y debemos de considerar que en Él no hay imperfección, no hay ninguna variante. Todo lo que es Él es, hermano, perfecto. Más que todopoderoso, es santo. Amén. Amén. Cuando usted mira la Biblia, se mira más veces la palabra santo atribuyéndosele a Él que todopoderoso. Amén. Esto es parte de su dignidad más que ninguna otra. Santo, Él es santo. Es la más grande de sus cualidades, hermano, más extenso de sus calificativos que ningún otro. Amén. Es su mayor título de honor. Santo, santo, santo. Ahí se expresa la majestad de Él, la respetabilidad de su nombre, la grandeza de este ser. Hermano, el reconocimiento de seres, hermano, angelicales y seres terrenos, al expresar esa frase: solo tú eres santo, 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 santo. Habla, hermano, de excelso, de pureza. Entonces, es la máxima de sus perfecciones. Por eso los serafines que leímos, hermano, en Isaías 6, en el verso 3, hermanos, dicen: santo, santo, santo. Constantemente están reconociendo su grandeza. Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, 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 en una frase completa, en una frase continua, en una frase de reconocimiento del Rey majestuoso sentado en su trono. La santidad, entonces, hermanos, debemos de observarla, que viene a darle gloria en realidad a los otros atributos de Dios. Debemos de entender eso. Debemos de entender, hermano, que su santidad empapa, impregna a los demás atributos. Dios es, hermano, poderoso, pero su poder es santo. Imagínense, hermano, que Dios, hermano, manchara su santidad. Imagínense, hermano, que Dios permitiera que la corrupción entrara entre sus atributos, que perdiera eso especial llamado santo. Amén. Se perdería totalmente su honra, hermano. Ya no se le podría llamar santo si Él se corrompe. Es como, poníamos en nuestros comentarios, como si el sol perdiera su luz y todo se vendría a opacar. La santidad en realidad es lo que da lustre a todos los atributos de Dios, hermano. A todo lo que Él es. Sin santidad no tienen ese especial brillo. Amén. Si Él se corrompe, si su santidad se pierde, Él deja de ser.
lo que hoy representa. Porque ahí se refleja entonces, hermano, lo especial de Dios. Amén. Decimos, su justicia es santa, pero si no hay santidad, entonces su justicia ya no sería única, sería una justicia corrupta. Hablamos de su sabiduría santa, pero si se corrompe su santidad, entonces su sabiduría ya no sería una sabiduría neta, completa, entera, como ninguna otra. Sería una sabiduría corrupta, ya no sería santa. Su fuerza, su poderoso brazo, su omnipotencia. Hermano, cuando hablamos de Él, hablamos de su brazo santo, hermano, trabajando. Sin embargo, ya no habría acción de Dios tan pura si Él, hermano, pierde su santidad. Cuando hablamos de su palabra, de la escritura, hermano, hablamos de que la palabra de Dios es santa. Usted cuando dice, aquí está la santa palabra de Dios, hablamos las sagradas escrituras, santo, sagrado. Pero si se pierde esa santidad, entonces lo de Dios ya no es sacro, ya no es limpio, ya no es sagrado. Cuando estamos hablando acerca de su nombre y sus atributos, todos juntos, hermano, estamos hablando de que Él es santo. Hablamos de su misericordia como una misericordia santa, de su conocimiento como un conocimiento santo. Todo ello sería corrompible si no existiese más santidad en Él. ¿Cómo podría llamarle usted al Espíritu de Dios si ya no hubiera santidad en ese Espíritu? ¿Cómo decirle Espíritu Santo cuando ya no hay más santidad en Él? La santidad, pues, es un preservador del lustre, de lo especial, de lo que es Dios con todos sus atributos. Amén. Dice Isaías 46:9, este tipo de frase, grábesela muy bien, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Cuando usted está leyendo esa frase, está dándose cuenta, mi hermano, de lo apartado que es Él, de lo diferente a todo lo creado, a todo lo imaginable. Dios es algo fuera de nuestro entendimiento. No hay nada semejante a Él. Usualmente nuestra mente tiende a comparar a Dios, hermano, con el ser humano. Tal vez le ponemos unas super habilidades y distorsionamos con ello en realidad las grandezas de su majestad, la identidad completa de Él. No hay nada semejante a Él, dice la Escritura. Nosotros, hermanos, decía hace un momento, podemos solamente contemplar en la Escritura parte de lo que es su persona, pero no su totalidad. La Escritura dice: no hay quien vea a Dios y viva. No hay quien pueda contemplarlo en su plenitud y quede inmune, quede, hermano, sin una reacción a su persona. La sola vista hermano, de su pureza, de su grandeza, fue temida ante los seres angelicales, porque se tapaban los ojos, hermano, y al volar decían: santo, santo, santo. Imagínese el ser humano. Si los mismos seres angelicales que revolotean alrededor de su trono tenían ese temor y reverencia, ¿qué podríamos decir, hermano, que podría acontecerle al ser humano? Al ser humano tan limitado y tan corrupto. Por eso nadie puede ver a Dios, hermano, y vivir. En la Escritura Dios, hermano, es presentado como el que santifica, el que aparta para sí a los suyos, hermano. Él genera y exige santidad en aquellos que Él atrae a su persona, en aquellos a los cuales Él llama. Cuando Dios hace que tú te acerques a Él, Él lo que busca de ti, hermano, en especial es santidad. Él procurará y provocará santidad en nosotros. La provocará porque al apartarnos para Él nos posesiona, nos pone en un lugar que antes no gozábamos, no teníamos, en una santidad de posición. Pero Él exige que de esa santidad, como comienzo, se continúe, mi hermano, avanzando
hasta lograr una santidad, hermano, completa o total. Amén. Fíjese lo que dice Levítico 28, dice: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. ¿Usted quiere santificarse? Hay gente, hermano, que tiene el concepto errado acerca de la santificación. Y a veces, hermano, ponemos parte de lo que es el proceso de santificación en obra, pero lo conceptuamos como un todo. Por ejemplo, meternos en ayuno, meternos en oración, es parte de nuestra santificación, porque nos apartamos para Dios, nos dedicamos a Dios. Pero la santificación no es solamente este tipo de ejercicios espirituales. La santificación, hermano, habla de guardar estatutos. Habla acerca, hermano, de poner por obra lo que Él nos recomienda. Y cuando una persona pone por obra su palabra, pone por obra su consejo, entonces, hermano, está dejando su concepto, está dejando su idea, está dejando sus derechos, está dejando su propia opinión, la opinión del amigo, la opinión del mundo, la opinión, hermano, de nuestros vecinos, de nuestros parientes, para establecer la opinión de Dios. Entonces yo, en mi acto, yo tomo la opinión de Dios, la pongo en práctica, y yo en esa acción santifiqué mi proceder. O sea, lo dejé a Él, a su decisión, lo otorgué a Él, lo dediqué a Él, hermano. Este tipo de fallo, este tipo de acción, este tipo, hermano, de obra, lo dediqué para Él, lo hice para Él. Entonces ese acto, cuando se hace de la manera correcta, sé que nosotros no somos salvos por obras, pero creo que nosotros, hermanos, debemos de entender que cuando nosotros hacemos lo correcto, lo que Dios ordena, entonces estamos haciendo un trabajo exclusivo, apartándonos para Él en carácter, en acción. Estamos siendo santificados. Estamos siendo gente, hermano, que tomó en cuenta a Dios, que obró para Dios. Bien dice la Escritura, hermano, todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, hacerlo todo como para el Señor. Ahí, hermano, conjuga en realidad que nuestro accionar, para que se proceda, hermano, a toda la frase y que, hermano, se nos pueda llamar santos, tenemos que incluir cada acto, cada pensamiento, cada tipo, hermano, de expresión, hermano, en consideración, y ponerlo delante de Dios y decir: Señor, más que yo querer algo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No fue eso lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario? Todavía podría haber algún tipo de cambio. ¿Podría haber sido posible? Podría. Llegó el Señor, se tiró de rodillas y le dijo al Padre, y dijo que podría, porque si no, hermano, nuestro Señor Jesucristo no hubiera exclamado la frase: Señor, que pase de mí esta copa. Pero ahí viene la diferencia: no como yo quiero, sino como tú quieres. Estos actos nos hablan, hermano, de la reserva, del obrar nuestro y otorgárselo a Dios. Decir: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Quieres que pase por esto? Entonces voy a meterme en ese momento donde Dios caminará conmigo. Señor, es un horno de fuego, pero incluso en el horno de fuego se puede ver la gloria de Dios. Señor, está lleno de fieras ese pozo, pero incluso, hermano, en medio de fieras se puede ver la gloria de Dios cuando uno está santificado, hermano. Dios nunca se aparta de los suyos. ¿Cree que la protección de Dios es algo a que no debemos de considerar? Claro que nosotros debemos siempre de tener en cuenta este tipo de proceder de Dios hacia los suyos. ¿Sabe cuál era la clave para vencer a los enemigos de Dios? Santidad. Cuando no había santidad, había fracaso. Habría derrota. Si no habría santidad en el corazón, Dios, hermano, no mandaría la victoria. Cuando vemos santidad, entonces vemos el respaldo de Dios, la mano de Dios. Hermano, vemos la acción de Dios. Como Dios, como dicen las Escrituras, desnudando su brazo para, hermano, trabajar con los suyos, defender a los suyos. Hermano, actuar en pro de los suyos. Pero cuando no hay santidad, entonces no hay nada. Recuerden, no solamente estamos hablando de oración y de ayuno
o de lectura de la Biblia. Creo que la santidad realmente se refleja cuando nosotros podemos en cada acto decirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que yo actúe, Señor? Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hablábamos días pasados acerca de la única manera de poder ver el reino de los cielos es con la regeneración. Pero acá se nos habla acerca de que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y es que la regeneración habla acerca de un nuevo ser, un ser santo, una persona que se le han cambiado sus convicciones, su corazón, sus procederes, una persona que ya no es del mundo, ya no es de la carne, es un ser espiritual. Estamos hablando de una persona santa y sin santidad, sin ese tipo de procederes, hermano, que debemos de aplicar conforme a la nueva naturaleza que se nos ha dado. No podemos ser participantes de lo que Dios da, de lo que Dios, hermano, nos quiere otorgar pleno, completo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver a Dios, hermano? Más que orar, más que ayunar, hay que doblegar todo nuestro ser a Él, hermano. Si usted doblega todo su ser, el ayuno y la oración van incluidos en ese paquete. La lectura de la Biblia, el congregarse, el servir a Dios, hermanos, son parte del paquete. Amén. Pero ¿cuántos practican todas esas cosas y afuera son unos diablos, hermano? No hay santidad en ellos. No hay santidad. La santidad es poner por obra lo que Él ha mencionado, reservarse para Él en cada acto que hacemos. Amén, hermano. Entonces, a nosotros como cristianos, usted debe de notar, hermano, que no se nos enseña en la Biblia a ser poderosísimos en fe, omnipotentes en fe. Claro que no, hermano. No se nos habla, mi hermano, como un requisito para ver a Dios, hermano, que nosotros debemos de ser omniscientes como Dios, hermano. Amén. No se nos habla ninguna de esas cosas. Dios conoce nuestra debilidad, pero lo que sí se nos enseña, mi hermano, en su palabra, y se nos exige, es que nosotros debemos de ser santos. Amén. Levítico 11:45 dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Eso sí se exige. Esto sí, hermano, se nos requiere ser santos. Tú eres un pueblo santo, hermano. Un pueblo que Dios compró con su sangre. Un pueblo único. Entonces, seré alguien, hermano, que tendré capacidades excepcionales para presumirle a Dios. Primero, a Dios no podemos presumirle en nada. A Dios no podemos, hermano, como llegar y jactarnos delante de Él por nuestros logros, por nuestros avances, por nuestra ciencia, por todo lo que nosotros podamos tal vez, hermanos, ser reconocidos aquí en la tierra. A Dios no podemos llegarle por ese lado, hermano. Dios, hermano, lo que quiere de nosotros es santidad. Santidad. Ninguno va a poder llegar en aquel día delante de Dios y pedirle cuentas a Él y decirle: ¿sabes qué, Dios? Yo hice en la tierra esto, aquello, logré más para acá, así de que me merezco que se me otorgue tal distintivo, tal corona. No. Ninguno de nosotros podemos exigirle a Dios. Ninguno de nosotros podemos, hermano, ni siquiera intente, hermano, tratar de doblegar a Dios a su capricho. Nunca piense que usted puede sobornar a Dios. Nunca piense, mi hermano, que usted puede corromper a Dios, hermano, convencer a Dios. No, hermano. Él es un ser santo y es inmune a todo lo que el hombre, hermano, trate como en su ego, como, hermano, de manipularle. Él está, hermano, cubierto de que a Él no se le puede engañar, hermano. Él conoce bien a lo que es santo. Él sabe bien de lo que es santo. Pero ¿cómo usted considera una persona santa? Usualmente, mira, así de golpe, cuando usted oye esa frase y mira, hermano, en la escritura, una persona que es santa, usualmente se nos viene al corazón y a la mente el contemplar a alguien humilde, alguien obediente, alguien manso, alguien, hermano, dócil, alguien amoroso, alguien misericordioso. Todos ese tipo de ideas
aglomeran lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, ser santos. ¿O cómo considera usted a una persona santa? ¿Un patán? ¿Un orgulloso? ¿Un religioso? ¿Un presumido? Una persona, mi hermano, que como fariseo tenga una apariencia de piedad, pero niegue la eficacia de la misma. Aquellos que trataban de exteriorizar, hermano, su santidad. Aquellos, hermanos, que trataban de imponerla conforme a sus costumbres y religiosidades. ¿Usted cree que eran santos? Salió más, hermano, justificado, o sea, más aprobado. En otras palabras, hermano, con más chispa especial en cuanto a esa palabra, mi hermano, santidad. Aquel que reconoció su bajeza y dijo: yo no soy nada, sé propicio a mí, soy un pecador, Dios. Soy un pecador. Una vez oí a un anciano. Este anciano, pastor de una trascendencia tremenda. Ya podríamos decir que estaba en los últimos años de su vida. Y el anciano era reconocido, hermano, por su integridad, por su dedicación a la oración. Y otra persona, hermano, le hizo esa pregunta, y al admirar, hermano, lo que este anciano había podido alcanzar y el ejemplo que había podido transmitir a otros, y le dijo: hey, sabe, yo admiro mucho su oración constante, su ejemplo que nos ha transmitido, su santidad. Cuando este anciano oyó eso, se ruborizó, y nadie podía tacharlo, señalarlo, hermano, de algo malo a este anciano. Nadie podía, hermano, opacar el testimonio que él a través de los años había formado. Pero cuando le dijeron ese tipo de frase, hermano, él se agachó, se puso colorado y dijo: sabes, yo oro constantemente, dice, es más, todo el tiempo estoy orando, estoy comiendo y estoy orando, estoy caminando y estoy orando, pero muchas de las oraciones que yo hago es para pedirle a Dios que tenga misericordia de mí, que soy un pecador, que se compadezca de mí. Cuando yo oí eso, hermano, me impactó, porque era una persona que llegó a reconocer que no tiene nada que presumirle a Dios, que sus logros no son nada delante de los ojos de Dios, aunque Él es bueno y reconoce. Sin embargo, no tratemos de manipular a Dios por ese tipo de medios, hermano, pero reconocer que si Dios nos ha dado algo es su misericordia, hermano, es por su misericordia. Yo estoy aquí, hermano, ¿por qué usted cree? ¿Por mi grandeza? ¿Porque soy un buen predicador? No, no soy nada de eso. ¿Porque soy bueno? No, yo no soy bueno. ¿Porque soy inteligente? No, olvídese, hermano, no va a encontrar persona más torpe que yo. Amén. Pero una cosa sí sé: aquí estoy yo por su misericordia. ¿Y usted por qué está acá, hermano? Creo que por su misericordia. Y esto hace notar a una persona, hermano, cuando es alguien no perfecto, pero alguien, hermano, que va en un proceso que el Señor llama santificación. Santificación. No se me llama a mí, hermano, a vencer todo el mundo, ¿me entiende? No se me llama a mí, mi hermano, a tener victoria tras victoria, y hermano, y a conquistar las naciones. No, hermano, en lo que Dios me permite vivir, se me llama serle fiel hasta la muerte, hermano. Se me llama ser santo, amén, porque Él es santo. Se me llama ese tipo de ¿qué le digo?, de exigencia de parte de Dios, que muchos en ocasiones no tomamos en cuenta. Santidad. Santidad. Puede ser que una persona no prospere en algunas áreas de la vida, o en todas las áreas de la vida, pero puede prosperar en la santidad. Puede ser que una persona no sea reconocida ante la sociedad, hermano, como alguien distinguible, pero, hermano, puede ser reconocido en santidad. Puede ser, hermano, que la santidad alguien la considere como para exclusivo, hermano, para cierto tipo de gente educada, de cierto tipo de gente que económicamente tiene bienes,
algún tipo de gente que tiene alguna trascendencia en seminarios religiosos. No, hermano. La santidad se le puede dar al más humilde de las personas, al que no sabe leer, al que comenzó ayer en los caminos de Dios, al que puede tener una trascendencia de meses o años, hermano, en estos caminos. La santidad es algo que nosotros cada día podemos desarrollarla, hermano. Podemos ver, hermano, ese avance y ese apego a Dios, hermano. Santidad, yo a veces lo he conceptuado así y creo que eso es lo que se me viene al corazón, ¿me entiende? Cuando uno deja todo para caminar con Dios, hermano. ¿Se acuerda de Enoc? Enoc era una persona que dice la escritura que caminaba con Dios. Enoc es reconocido como un profeta de la época antediluviana que caminó con Dios, hermano. Vemos a este hombre que fue tan apegado a Dios, que Dios, dice la escritura, sencillamente Dios se lo llevó. ¿Cómo caminaba este hombre, hermano? ¿Qué hablaba con Dios? ¿Cuál era su comportamiento? Nosotros podemos ver, hermano, que era un hombre que Dios lo reconoció, hermano. No tenía nada que presumirle al mundo, no tenía nada, mi hermano, que podemos decir, hermano, que buscar aquí en la tierra. Su mirada estaba puesta en aquel ser, hermano, que traspasó los cielos. Él logró algo especial. ¿Se acuerda de Abraham, hermano? Abraham es un hombre que es distinguido en la Biblia, hermano, como el padre de la fe, el padre de la nación israelita, de los árabes igualmente. Pero es un hombre que nosotros vamos a ver que dice la escritura que fue llamado amigo de Dios. En 2 o 3 porciones de la escritura se le da ese título, amigo de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque tuvo una fe completa en él. Fue alguien que se apegó a él, hermano. Y créame que los hebreos tienen una gran reverencia por este hombre llamado Abraham, hermano. Abraham. Entonces uno ve a personas como estas, a las cuales Dios le agradaba visitarle, le agradaba comer con él. En una ocasión, recuerde, los seres angelicales llegaron 3, amén, y solamente 2 llegaron a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué pasó con el tercero? Ese era el ángel de Jehová. Era Jehová en una de sus manifestaciones como persona, ¿me entiende? Por eso eran 3 para los que llegaron y eran 2, hermanos, los que al final se miran en Sodoma y en Gomorra. Fue el ángel aquel que habló con Abraham cuando Abraham trataba de, hermano, de hacer que Dios no destruyera la ciudad, y al pedirle que si encontraba tantos y tantos y tantos justos en diferentes peticiones que hace, hermano, no destruyera la ciudad. Y Dios, ese ángel de Jehová, era el que estaba hablando con él, hermano. Y los otros 2 ángeles prosiguieron, pero ahí estaba el ángel de Jehová, comía con él, hermano. Recuerda Juan cuando escribe esas epístolas. Juan menciona, hermano, frases como lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Hermano, habla de frases intensas acerca de esa comunión con Dios, hermano, como ningún otro. Juan es distinguido en los escritos, hermano, que él tiene como algo especial. Se le llama el teólogo por lo profundo de lo que él expresa en lo que son sus epístolas, en lo que es su evangelio, diferente a los otros, hermanos, escritores, totalmente diferente. Pero era el hombre que se acostaba en el pecho de Dios, en el pecho de Jesucristo. Era aquel, hermano, al cual el discípulo al cual Jesús amaba.